Días, un saludo cordial. Vamos a empezar a desarrollar el segundo video del diplomado que venimos desarrollando sobre gerencia pública. La pregunta que podríamos hacernos es, de acuerdo a los documentos que hemos pasado ya a todos ustedes y los que están referidos básicamente a la modernización del Estado, podríamos preguntarnos, ¿por qué modernizar el Estado? Y en ese sentido me voy a referir más que solamente aspectos cualitativos, aspectos cuantitativos. ¿Qué quiere decir? A información estadística. Nosotros del libro Crecimiento no es desarrollo, que están utilizando como manual para el diplomado, hemos extraído un extracto, un cuadro sinóptico, que nos muestra, por ejemplo, y que este material va a ser enviado el día de hoy a cada uno de ustedes, que el crecimiento económico en términos del PBI, el Perú ha sido pues una de las estrellas de América Latina. En 11 años de crecimiento estuvo con 5,86 promedio, solo superado por Panamá con 7,13. Pero si nos damos cuenta en términos estadísticos, tenemos información, diría yo, que debe ser tomada muy en cuenta para el tema de la modernización del Estado. En población analfabeta, por ejemplo, a nivel de América Latina y el Caribe, toda esta información al 2012, porque siempre hay un rezago en la información a nivel internacional, Argentina tenía 0,9, Uruguay 1,6 y Chile 2,5. Y Perú 7,7, una cifra bastante alta. En población femenina analfabeta, Argentina 1, Uruguay 1,3, Chile 3,5 y Perú 11,5. 3 veces la tasa de analfabetismo femenino. El caso de nutrición crónica es mucho más dramático, diría yo. De acuerdo a esta información, Chile tenía que de cada 100 niños menores de 5 años, uno era desnutrido crónico. En el caso de Perú, 20. Fíjense la enorme diferencia que tenemos en desnutrición crónica con Chile. En mortalidad infantil, Chile tiene 7 por cada 1000 nacidos vivos y Perú tiene 13, casi el doble. Y entonces estos son indicadores que nos muestran que, como bien dice el libro, crecimiento no es desarrollo. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos los peruanos? ¿Qué hace el Estado para cambiar esta situación? Y es que el Perú sigue siendo caracterizado por ser un país con enorme pobreza todavía, pobreza extrema. Hay enormes desigualdades, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Y entonces, hablando de desigualdades, justamente, hemos hecho un cuadro sinóptico en base a crecimiento no es desarrollo. Por ejemplo, en términos de crecimiento del PBI en promedio durante 11 años, 2001-2012, Ica creció al 8,5, a una velocidad de crucero. Junín a 4,9. Estamos entre los 10 departamentos con menos crecimiento en 11 años. Y Pasco solo a 3. Menos de la mitad de Ica. ¿Qué nos dice esto? Que las desigualdades territoriales se están incrementando. En analfabetismo, a nivel Perú, Lima 2,3, Junín 5,9 y el último Huánuco 16,6. ¿Qué quiere decir? Que Huánuco tiene 8 veces la tasa de analfabetismo que el caso de Lima. En analfabetismo femenino, Lima 3,6, mientras que Huancavelica 24,4. Es decir, casi 8 veces más. Entonces, señores, estas son evidencias, cifras que nos muestran las cruentas desigualdades que existen en el Perú. Y seguimos.
Desnutrición crónica, Tacna, 2,9. Es decir, de cada 100 niños menores de 5 años, 2,9 estadísticamente eran desnutridos crónicos. Y Huancavelica, 42. Fíjense la enorme diferencia que tiene. Realmente es alarmante. En mortalidad infantil, Arequipa 12 por cada 1000 nacidos vivos, Loreto 33, Puno 40. Es decir, que Puno tiene más de 3 veces la tasa de mortalidad infantil. Y Junín, que nos debe llamar poderosamente la atención, 28. Está entre los 3 departamentos con más alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, estos son indicadores que nos muestran las cruentas desigualdades que tenemos en el Perú y que, como bien señalamos, en crecimiento no es desarrollo, porque tienen que estar claras las cosas. El Estado tiene que tener 2 grandes objetivos. El crecimiento económico, que es muy importante, porque genera empleo, disminuye la pobreza, y el desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, justamente estamos hablando de disminuir estas enormes brechas y tasas de analfabetismo femenino total, desnutrición crónica, mortalidad infantil, entre otros. El Perú tiene que tener cambios sustanciales para que seamos un país más cohesionado, porque si no, como tal se muestra en crecimiento no es desarrollo, las diferencias se van a ir agudizando. Y entonces, cuando hablamos de modernización, tenemos que hablar de acortar esas brechas, de lograr un crecimiento económico más homogéneo en el Perú. Claro que no es sencillo. Esto no nos va a tomar, señores, pocos años. Esto nos va a tomar, les diría yo, décadas. Y así voy a empezar, por ejemplo, cuando se habla de modernización de la gestión pública, un documento que les proporcionamos, el Decreto Supremo número 004-2013 PSM. Nos vamos a algunos aspectos fundamentales. Dice, principales deficiencias de la gestión pública en el Perú: ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público. Por supuesto, los que están involucrados en el sector público saben que existe Plan Regional de Desarrollo Concertado, el PRDC, el Plan Estratégico Institucional, el famoso PEI, también tenemos el POI, el Plan Operativo Institucional. Pero yo les pregunto, ¿realmente esos instrumentos de planificación se aplican fehacientemente en las instancias públicas? Y la respuesta ustedes la tienen. No. Son meros documentos de cumplimiento, de formalidad, para cumplir con lo que exigen los dispositivos. Efectivamente, hay una ausencia de planeamiento, porque si hubiese planeamiento estratégico, como en otros países que han tomado la decisión de instaurar la planificación, pues no tendríamos una visión y misión en 20 o 30 años a nivel Perú, a nivel regiones, y los gobiernos centrales y los gobiernos regionales y locales remaríamos en la misma dirección durante quinquenios y décadas para lograr lo que está establecido. Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú del 93 se señala que es deber del Estado erradicar el analfabetismo. Señores, han pasado más de 20 años. ¿Y qué nos dice la estadística para el caso de Perú? En analfabetismo general, Perú 6,2. En analfabetismo femenino, Perú 9,3. Han pasado más de 20 años, señores, y no se ha erradicado el analfabetismo. Y entonces, ¿hay necesidad de modernizar el Estado? Por supuesto. Y la planificación es un elemento fundamental porque nos permite tener una hoja de ruta, una visión, una misión, y los gobiernos central, regional, local deberían remar en la misma dirección. Pero por supuesto para eso necesita decisión política, continuidad en las políticas públicas, ¿no? Nos vamos a referir a los aspectos más fundamentales. Otra deficiencia de la gestión pública: limitada evaluación de resultados e impactos.
¿Qué quiere decir? Se ejecutan los proyectos, los programas, pero no se evalúa los logros realmente obtenidos. Es, para ponerles un ejemplo, podemos implementar un proyecto de disminución del analfabetismo femenino. Se invierte el presupuesto, se ejecutan todas las actividades, 100% avance físico, 100% avance financiero, según la gestión burocrática tradicional. Pero la pregunta es, ¿se habrá disminuido el analfabetismo femenino? Se me ocurre, de 12 a 6, como se había previsto en el proyecto o programa. Y en muchos casos no. Lo que interesa ahora primordialmente es simplemente gastar más. Avance físico-financiero, pero en términos de resultados, de logros, de indicadores, prácticamente muy poco. Dentro de este dispositivo de la Política Nacional de Modernización del Estado se habla de la puesta central, una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano. Aquí yo quiero ser disidente. ¿Qué quiere decir? Que muchos dicen que los ciudadanos tenemos que ser vistos como clientes, que nos tienen que atender bien. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. Los ciudadanos, los contribuyentes, ustedes, el que habla, somos accionistas del Estado. Porque a través de todos los impuestos que pagamos, como el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta, etc., estamos contribuyendo sol a sol para financiar las actividades que realiza el Estado en sus 3 niveles de gobierno. Y la pregunta es, si somos accionistas, como lo somos, ¿deberíamos tener resultados o no? ¿Y cuáles deberían ser esos resultados? Tal como lo señalamos en Crecimiento no es Desarrollo. 2. Crecimiento económico alto y sostenido y mayor desarrollo humano. Ahora, también en este dispositivo se habla de los componentes de la gestión pública orientada a resultados, y justamente ahí entra el tema de la gerencia pública. Cuando hablamos de la nueva gestión pública o de la gerencia pública, estamos hablando de la gestión pública orientada a resultados o la gestión pública para resultados en el desarrollo, que es la terminología que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y entonces habla entre los componentes el planeamiento del Estado, que es obvio, porque si nosotros decimos en 10 años vamos a disminuir la desnutrición de 17 a 1, para eso se necesita planeamiento estratégico. ¿O implementar el planeamiento estratégico? Sí. ¿Necesitamos estrategias? Por supuesto. ¿Necesitamos programas y proyectos para implementar? También. Entonces, el planeamiento estratégico es indispensable. Se habla también, entonces, del presupuesto por resultados, que lo vamos a explicar en su momento, de la gestión por procesos, y luego hablamos de la resolución ministerial número 125-2013 PCM, que aprueba el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016. Repito, todos estos dispositivos, ¿a qué apuntan? Por ejemplo, este que acabamos de leer. Los sistemas administrativos, por su parte, regulan la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. Y son 2 conceptos muy potentes que están en todos los dispositivos de modernización del Estado, de gerencia pública. ¿Qué entendemos por eficacia y qué entendemos por eficiencia? Porque equivocadamente, por desconocimiento, muchos dicen, se ha ejecutado el 50% del presupuesto, es ineficiente ese gobierno regional. Se ha ejecutado el 30%, es ineficiente ese gobierno local. Un concepto totalmente erróneo. Cuando se habla de la poca ejecución del presupuesto, estamos hablando de un indicador que se llama economía, que por ahora no nos vamos a detener. Nos vamos a referir a eficacia y eficiencia. Eficacia. Por ejemplo, si nosotros construimos un canal de riego y sin canal de riego tenemos una cosecha al año, ejecutamos el canal de riego y tenemos 2 cosechas al año, tal como se había previsto en el proyecto de inversión pública, entonces tendremos que el proyecto es eficaz.
Pasamos de una cosecha sin canal de riego a 2 cosechas con canal de riego eficaz, ¿cierto? Si hablamos de que vamos a disminuir el analfabetismo femenino de 15 a 8 en 5 años y lo logramos, eficaz. Si no lo logramos, ineficaz. Con relación a la eficiencia, acá me quiero referir a un ejemplo, por ejemplo, que está en la página 323 de Crecimiento no es Desarrollo, que ha sido tomado de García, de la Guía para Resultados en el Desarrollo de los Gobiernos Subnacionales del Banco Interamericano, que dice, por ejemplo, eficiencia, relación entre los insumos y los productos. Un ejemplo, pacientes atendidos por médico al día. ¿Qué quiere decir? Si un médico atiende más pacientes con la misma calidad, será más eficiente la atención. Otro ejemplo de eficiencia, costo promedio de inmunización por niño. Si en un departamento como Huancavelica el costo de inmunización por niño es como 10 y en Ayacucho es como 15, ¿dónde hay más eficiencia? En Huancavelica. En pocas palabras, cuesta menos, ¿sí? Entonces tenemos que entender estos conceptos como eficiencia y eficacia porque son fundamentales para entender el tema de la modernización del Estado y por ende de la gerencia pública. Y en casi todos los documentos, ustedes que han leído ya estos, podrían darse cuenta que siempre se habla de eficiencia y eficacia. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el título preliminar, ¿qué dice? 1. Eficacia. 2. Eficiencia. En el caso de eficacia, define: la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales. La eficiencia, la gestión se realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo. Entonces, está claro que el Estado, los 3 niveles de gobierno, tienen que buscar la eficacia, por supuesto. El logro del objetivo, el logro de la meta. Y tienen que buscar eficiencia también. Así podría poner un ejemplo en términos de eficiencia, solamente en términos didácticos. Por efectos comparativos, en un distrito X se asfalta 100 metros lineales con las mismas características, dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y un distrito Y se asfalta 100 metros lineales con las mismas características, extensión, etcétera, etcétera. Pero en X nos cuesta 300 y en Y nos cuesta 200. ¿Nos preocupamos de esos temas? ¿De la eficiencia en el gasto? ¿O nos preocupamos solamente que se gaste todo el presupuesto? ¿Quién será más eficiente? Aquel municipio donde se ejecuta la pavimentación o el asfaltado más barato. Pero no basta, en términos técnicos, decir que este que ha gastado menos es eficiente. Hay que incorporar un término que se llama el benchmark. ¿Qué es el benchmark? La comparación con las mejores prácticas. Si aún a este que nos costó más barato resulta un poco más caro de las mejores prácticas, tampoco es eficiente. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, en el estado actual, en la gestión pública, ¿qué nos preocupamos? ¿Nos preocupamos por la eficiencia, por la eficacia? ¿O nos preocupamos por gastar todo el presupuesto? La respuesta, ustedes la tienen. Y luego se habla de evaluación ex post. Fíjense, ya el Decreto Supremo 157/2002 de Economía y Finanzas, que aprobaba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿qué decía? Artículo 12, evaluación ex post. Las unidades ejecutoras son las responsables por las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión pública que ejecutan. Yo pregunto, estamos refiriéndonos a los famosos proyectos de inversión pública. ¿Cuántos realmente han realizado una evaluación ex post? ¿Y qué es una evaluación ex post? Ahí me quiero referir que normalmente los proyectos, como lo vamos a ver más adelante, tienen 3 momentos de evaluación. Evaluación ex ante, es decir, se evalúa a nivel de perfil o de factibilidad si el proyecto es rentable o no y se da pase a la siguiente etapa, que es la evaluación concurrente o monitoreo, donde se hace la ejecución del proyecto.
Se ejecuta el proyecto y debería hacerse una evaluación concurrente o monitoreo para ver si el proyecto está en el camino de lo que queremos lograr. Y la evaluación ex post, ¿qué es? Que cuando se termine el proyecto y está en 2 o 3 años ya de operación, el mismo, se tiene que hacer una evaluación para ver si se logró los resultados que se habían previsto en el proyecto de inversión pública. Explico. Si se trata del canal de riego y en la evaluación de preinversión se dijo que se iba a lograr 2 cosechas al año, y si después de 2 o 3 años de operación se logran esas 2 cosechas, entonces tendremos una evaluación ex post que nos dirá que el proyecto fue eficaz. Entonces, estos son aspectos elementales que tenemos que conocer. Y finalmente, en Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, Ley número 27658 habla, proceso de modernización de la gestión del Estado. Artículo 4. La finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado. El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de tal manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos del Estado. Si ustedes se dan cuenta, evidencia empírica, el Perú no es un país, en sus 3 niveles de gobierno, en términos de Estado, caracterizado ni por su eficiencia ni por su eficacia. Entonces, ¿hay necesidad de modernizar el Estado? Sí, pero no en los dispositivos legales, sino en la implementación. Porque una cosa es la política pública, es decir, las normas, qué es lo que se quiere lograr en modernización del Estado, y otra cosa muy importante es la gestión pública. Y donde muchas veces falla el Estado peruano en la implementación, en la gestión pública. Porque los dispositivos pueden estar bien, pero lo que se falla es en la gestión pública. Y para que estas políticas públicas funcionen, se implementen bien, es decir, hay una buena gestión pública, gerencia pública en base a resultados, tenemos que tener meritocracia, tenemos que tener buenas remuneraciones a los mejores trabajadores, es decir, no al clientelismo. Los cargos de directores regionales, etcétera, tienen que ser convocados por concurso público, entre otras cosas. Muchísimas gracias.